Gracias, Guido. Y bueno, a los comentarios, como se decía antes, el trabajo más duro se lo deja al profesor Pablo Jerchunov, que es historiador económico y profesor emérito de la Universidad de Torcuato Di Tella y de la UBA, investigador asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares y becario de la Fundación. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. A ver, empiezo por donde empezó la mesa, con Andrea. Y afortunadamente, Andrea, necesito contar una anécdota a propósito de lo de Andrea. Yo pasé por 2 gobiernos. Cuando terminé el primero de ellos, ya estaba envenenado porque había mordido la manzana de la comprensión. Todos los gobiernos necesitaban ser comprendidos antes que juzgados. Después pueden ser juzgados. ¿Por qué cuento esta anécdota a propósito de tu intervención? Porque entre el primero y el segundo gobierno, ambos totalmente fracasados en la línea que mostró un poco Alejandro, el Banco Mundial me invitó a hacer una misión. Una misión a Guatemala. Entonces fui a Guatemala con la misión e íbamos todos juntos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Planificación. ¿Para qué? Para que los pobres guatemaltecos tengan un poco de financiamiento de un Banco Mundial que los miraba con severidad. Y yo todo el tiempo me pasaba que me ponía en el lugar del gobierno. Entonces cuando nos reuníamos a la noche, cuando el equipo del Banco Mundial se reunía a la noche, lo que yo hacía es decir, pero tengamos un poco de piedad por estos muchachos. Y en verdad que necesitaban piedad. Como esto ocurrió en la década del 90, es probable que ese Banco Mundial haya cambiado bastante y que haya, te concedo la posibilidad de que haya cambiado bastante. Pero te diría que mientras tanto, lo que me pasa a mí es que todo el tiempo en que estoy mirando a los organismos internacionales en relación a las crisis argentinas y latinoamericanas, me pregunto si han construido una sintonía con las necesidades de los países. No. En el caso de cuando yo estuve en Guatemala, no. Tal es así que cuando volví de Guatemala, nunca más el Banco Mundial me invitó a una misión. Es obvio que yo no digo acabemos con los burócratas de los organismos, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que cada vez que me topo con ellos, me pregunto hasta qué punto están sintonizando con los verdaderos problemas que enfrentan países en crisis. Esto te diría que es lo único que tengo que decir de tu presentación, que es en verdad muy instructiva. Respecto a lo tuyo, ¿me podrías poner los cuadrantes de nuevo? El cuadrante del ajuste externo. ¿Por qué ese cuadrante? ¿Podés? Andar a los cuadrantes del ajuste externo. Voy a cometer ahora también la heterodoxia del palacio. Por un minuto, pero porque no veo bien. La heterodoxia está muy bien, ¿eh? Esto merece una lectura de la tesis doctoral de Carlos Díaz Alejandro, un historiador económico cubano que se dedicó mucho al tema a estudiar el caso argentino. Y escribió un libro extraordinario, Ensayos de Historia Económica Argentina, que todavía hoy creo que tiene que ser leído. Su tesis doctoral es una tesis que dice que las devaluaciones son contractivas.
frente a un Fondo Monetario que dice que como las devaluaciones son expansivas, digamos como en Inglaterra, digamos como en Estados Unidos, como las devaluaciones son expansivas, entonces hay que hacer un ajuste interno para no caer en inflación. Esta presentación todavía tiene eso metido adentro. No incorpora la crítica que, en definitiva, Carlos Díaz Alejandro le hacía al Fondo Monetario Internacional. Y por eso, en el cuadrante 1, esto es en el cuadrante noroeste, el ajuste externo es bajo conflicto en gobiernos de izquierda. Eso está mal. Eso está mal. La devaluación real tiene, Canitrot, tiene costos internos, tiene costos en términos de distribución de ingresos y de nivel de los salarios reales. Y lo mismo al revés, ajuste interno, poco financiamiento externo, bajo conflicto en gobiernos de derecha. No estoy seguro de eso. Creo que tendrías que revisarlo. Al decirte esto, lo que te estoy diciendo, cuando digo que una devaluación es contractiva, entonces a mí lo que me pasa con este tipo de presentación es que me pregunto cómo podés separar ajuste interno de ajuste externo. Me parece que tenés un problema, tendrían que ponerse a charlar con Guido para ver cómo endogeneizar todo, digamos, ¿no? Porque costo del ajuste interno, si no metes los efectos internos, distributivos y de nivel de actividad de la devaluación, estás en un problema, ¿no? Me parece que ahí es importante para cualquiera de los casos que analices, ¿eh? Para cualquiera de los casos que analices. Por lo demás, todo lo demás me pareció muy atractivo, muy interesante, y esto yo creo que necesita muy poco ajuste para que los ajustes respondan un poco más a la realidad que a la versión canónica del Fondo Monetario. Alejandro, es cierto. Es complicado, ¿no? Es complicado saber cómo separar, cómo haces independiente la variable psicológica del presidente. Sobre todo porque en los dos casos que vos mencionás hay tantos factores intervinientes que están contaminando la personalidad del presidente, la personalidad del liderazgo presidencial, quiero decir, que me pregunto si profundizando en tu línea, que por otra parte me parece muy atractivo, poner a los actores y a la psicología de los actores en la explicación, me parece que es algo que nos debemos y es muy bueno zambullirse en eso. Pero cuando vos lo pones, y lo pones como vos también, vos te estás interesado en el caso argentino. Digo, acá, dejémonos de probar, hay gente que habla de América Latina y no está. Bueno, vos hablas de la Argentina y lo decís, él habla de la Argentina y lo dice. Decilo vos también. La única que tiene derecho a decir no estoy hablando de la Argentina. Sí, igual más o menos. Pero sí. No, vos dijiste una cosa muy potente en el sentido de que conmueves el solo escucharlo. Voy a hacer una comparación entre Perón y Alfonsín. Al diablo. Como yo sabía que él iba a ese punto, porque él había tenido la gentileza de mandarme su paper, se lo dije hace un rato, decidí fijarme a qué distancia quedaba Lobos, el lugar en que nació Perón, de Chascomús, el lugar en que nació Alfonsín. Y queda apenas 120 y pico de kilómetros, y ambos distritos, ambos partidos de la provincia de Buenos Aires, de tierra muy poco fértil. No es precisamente la pampa húmeda. Perón, un dirigente conservador, ¿en qué sentido digo conservador? Y perdóname, no digo por el momento populista. ¿En qué sentido digo conservador? En el sentido de que después de la década del 30, con todo lo que el bagaje ideológico que él trae,
lo que trata es de repetir un esquema expansivo sideral del estilo del 80 al 30. Pero ¿en qué arquitectura? En una arquitectura, en una estructura productiva en que lo dominante ahora es la colonización del mercado interno por parte de una industria protegida. Entonces, ¿qué le pasa a Perón? Le pasa que en 3 años, trata de hacer lo que otros países en términos distributivos hicieron en 100 años, en 3 años trata de repetir ese esquema de crecimiento descomunal que tuvo la Argentina, con otro patrón de crecimiento entre el 80 y el 14 o entre el 80 y el 30. Creo que a los efectos de hablar de patrones de crecimiento, esto para vos, yo no separaría al radicalismo de los 20 del periodo anterior. Creo que Irigoyen era básicamente un decimonónico en términos económicos, Alvear era un poco menos, pero no era ese el tema del radicalismo, no era ese. Entonces, Perón efectivamente se encuentra con lo que vos describiste muy bien, en poco tiempo con una crisis de balance de pagos al estilo Cherny. Con una crisis de balance de pagos al estilo Cherny y pelea contra ella, pero con un elemento, con un ingrediente que me parece muy interesante y que vos lo mencionaste un poco, voy a repetir simplemente porque lo dijiste demasiado rápido, con un ingrediente que es un cambio en el patrón un cambio radical en el patrón de crecimiento. Perón se vuelve en 1951 en un protodesarrollista, en un prefrontista. Muy interesante como experiencia. El cambio profundo en el trato con Estados Unidos es muy revelador de eso. Estados Unidos es abrirle las puertas, abrirle las puertas a los Estados Unidos para que la California venga a explotar Vaca Muerta, perdón, no Vaca Muerta, sino una parte del territorio de Santa Cruz, 1/3 del territorio de Santa Cruz. Quiero decir, Perón era otro, no era el del principio. Como muy bien dijo él, Perón había cambiado. Perón había cambiado. Y lo que diría en contraste con Alfonsín es que Perón había cambiado y pudo cambiar. Que después, por circunstancias que podemos discutir, todo eso se quebró en 1955 con el golpe militar, en lugar, como decía Federico Pinedo, por ejemplo. Dejemos lo que termine el mandato porque le vamos a ganar. Creo que me has equivocado, pero no importa. Federico Pinedo lo decía y Levenson lo decía hasta poco antes, digo, ¿no? Del partido de la Unión Cívica Radical. Es un cambio profundo estructural, habiendo Perón nacido sin inflación y con un superávit de cuenta corriente proveniendo del ajuste de la guerra también extraordinario. Quiere decir que el experimento inicial de Perón es el experimento efectivamente, como se dice, de renacimiento de la inflación en la Argentina. De renacimiento de la inflación en la Argentina. ¿Por qué digo renacimiento? Porque el siglo XIX, con las guerras civiles, también fue una época largamente inflacionaria. Largamente. Y Alfonsín, en cambio, es el heredero de algo muy patético como experiencia de gobierno, muy terrible como experiencia de gobierno. ¿Qué le pasa a Alfonsín? Alfonsín hereda lo peor que se puede heredar, que es una dictadura fracasada, en términos económicos. Una dictadura que ha fracasado en su propósito, que no lo había tenido desde el principio, pero lo tuvo después, en su propósito de, entre comillas, modernización. Entonces, lo que recibe Alfonsín, y eso creo que te lo sugiero como para incorporarlo a tu análisis, lo que recibe Alfonsín y modela un poco su personalidad política, es el hecho que aquellos que le vienen a hablar de modernización acaban de fracasar. Entonces, la reacción de Alfonsín es efectivamente un regreso a lo viejo sabido y no a lo nuevo por conocer. Es un regreso a Ilia, digamos.
y no lo nuevo, no el experimento de la modernización que desde el Ministerio de Economía exóticamente algunos, cuando llegó Zurrougui, quiero decir, algunos le estaban proponiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces las personalidades chocan, herencia de la dictadura, con una crisis de la deuda también heredada de la dictadura, retorno por parte de él entonces, con la personalidad de él, a un pensamiento, llamémoslo anacrónico. ¿Por qué lo vamos a llamar anacrónico si acaba de fracasar la dictadura? ¿No? Entonces, se puede entender, una vez más la manzana de la comprensión, se puede entender por qué él tarda tanto en introducirse en la segunda parte del título del Plan Austral. El Plan Austral se llama Plan de Estabilización y Reforma Económica. Recién en 1987, y creo que con poca convicción por parte de él empieza a tratar el tema de la reforma económica. En cambio, en el Perón que vos mencionás, el título del programa, si yo no me acuerdo mal, se llamaba Plan de Estabilización y Desarrollo Económico. Y en verdad va por ese camino. Se queda a mitad de camino, pero va por ese camino. Entonces yo diría que si uno pudiera poner en contexto histórico la formación de las personalidades, de las que vos estás poniendo como el centro de tu preocupación, si podemos ver cómo se van modelando, cómo es la dinámica de la construcción de la personalidad de un presidente, porque digo, trae algo consigo, pero algo del contexto lo está modificando a él todo el tiempo, lo mismo que lo modificó a Perón, ¿no? Entonces yo diría, eso me parece que te va a ayudar mucho a enriquecer la forma en que vos presentás tu muy lindo paper. Guido, afortunadamente, al final me puso las conclusiones. Sin las conclusiones, yo todo lo que podía decir es, me rindo, tenés razón. Leyendo las conclusiones, tenés razón. Leyendo las conclusiones, tenés razón. Quiero decir, en el fondo, ¿qué está haciendo Guido? Está haciendo un modelo complejo, porque hasta donde yo llegué, un modelo en donde todas las variables son endógenas, es un modelo complejo de ser interpretado para la política económica, quiero decir, ¿no? Es difícil de ser interpretado para la política económica, pero él llega a un esquema, ¿no? El esquema al que llega yo necesito ponerlo en términos de, ahora no de la historia económica, que es lo que a mí me gustaría, sino del presente. Vos lo dijiste. Lo que él transmitió es una cosa asombrosamente patética. Él está diciendo que hay que hacer un montón de cosas después de 10 años de recesión y de caída de los salarios reales, incluso en un gobierno peronista como el actual. Porque no es solamente una caída del salario del gobierno de Macri, es una adicional de caída durante el actual gobierno. Me pregunto entonces, con un poco de escepticismo, y no quiero alarmarlo demasiado, si el sistema político, un poco a la Cristina lo diría, si el pacto democrático del 83 no está corriendo riesgos, no por las razones que cree Cristina, sino porque vos estás diciendo que hay que hacer unas cosas extraordinariamente duras, después de 10 años de caída del nivel de actividad y de caída de los salarios reales. Yo digo, no sé si estamos en condiciones de inventar algo nuevo, pero si no tenemos un Keynes que invente algo nuevo, me temo que el propio sistema político tenga de verdad grietas si pone en marcha un programa como el que vos pensás y como el que yo también pienso. Gracias.